Andrea, son los llamados niños de la guerra. Hemos visto estas crisis humanitarias, ahora lo que se viene en todas estas naciones limítrofes que han abierto sus puertas a toda esta población que va a hacer esta diáspora. Son miles y miles de ucranianos los que van a abandonar su país. Y eso es importante recalcar porque me llamó mucho la atención el comienzo de tu relato. Cuando estamos en condición de refugiados, ellos cruzan la frontera, no se les pide mayor papeleo porque ellos están escapando de una guerra. Y cuando uno está en calidad de refugiado, el país, en este caso, el país, tú te encuentras en Polonia, le abre las puertas. Ahora, tú estás dando a conocer cierta discriminación. Aquellos ucranianos no tienen mayor problema. Sin embargo, a quienes residían en Ucrania, pero son de otros países, como por ejemplo del Medio Oriente, es más complejo y tú has dicho que le han hecho una serie de dificultades. Conocemos la crisis de refugiados que ha vivido Europa en el último tiempo, no solo con la guerra contra el terrorismo, la situación que se vivió en Siria, toda esta gente que ha cruzado el Mediterráneo para poder llegar a Europa en mejores condiciones, buscando mejores condiciones de vida, escapando de la guerra, ¿verdad?, y del terrorismo. Y ahora se suma este nuevo foco de conflicto de Europa del Este, donde van a ser miles. Y es allí donde estamos viendo ahora nuevamente esa discriminación, que apunta justamente a eso, Andrea. Sí, yo no sabría, Mariane, si calificarlo como discriminación propiamente tal por lo siguiente, porque sabemos que normalmente en los pasos fronterizos hay distintas reglas dependiendo de cuál es la nacionalidad de cada uno. Para un ciudadano de la Unión Europea es distinto movilizarse dentro de los países de la Unión Europea que lo que ocurre, por ejemplo, con un pasaporte chileno o de otra nacionalidad. En este caso, lo que ellos nos decían es que los ciudadanos ucranianos tenían ciertas condiciones que les permitía ingresar con mayor facilidad, a diferencia de los ciudadanos de otros países. Si es que existe ahí algo de discriminación en la manera en que lo están tratando, yo no estoy en condiciones de afirmarlo. Sería irresponsable de mi parte y no lo voy a hacer. Lo que puedo hacer es contarles lo que a mí me han dicho las personas que se encontraban haciendo esa fila. Y ellos me decían que ellos sentían que estaban siendo discriminados por su nacionalidad, por su color de piel, en fin. También hay que entender, y en esto voy a poner harto énfasis, que es gente que viene muy cansada, que ya cualquier cosa las puede quebrar, que en el fondo vienen también con falta de información, que no han recibido ayuda en muchos casos de sus propios gobiernos, de sus países, y que entonces ven en cualquier situación un drama quizás mayor todavía de lo que ya lo es. No quiero decir que no lo es, porque ellos han estado 2 días pasando un verdadero infierno, del momento que tienen que caminar decenas de kilómetros para llegar a un punto de la frontera. Pero ellos en algunos momentos pueden sentir que hay cosas que tienen que ver con discriminación cuando quizás es parte de los procedimientos normales que hay dentro de los procesos fronterizos que tienen todos los países. Eso es exactamente lo que nosotros vimos y creo que hay que ser también bien rigurosos porque se puede generar, y eso está pasando a través de redes sociales, lo veía, una mayor angustia de quienes están esperando cruzar a propósito de estos videos y de esta información que surge y que dice que ellos probablemente no van a poder hacerlo. Así que es algo que tenemos que seguir también mostrándoles y lo vamos a seguir reporteando porque está ocurriendo aquí y está ocurriendo en otros pasos fronterizos. Yo quiero conversar. Thank you for waiting. Le vamos a agradecer por esperar. What's your name? Hi, my name is Kate. Kate, what are you doing here? I'm voluntary here. Now we are placed near one of the biggest border between Ukraine and Poland, and thousands of Ukrainian citizenship, women and children trying to escape from horrible times that are happening in Ukraine right now. And here is a center on the street that is trying to help people to get here and to be transported to the nearest cities and towns all over the Poland. Give me a second, I'm going to translate. Claro, ahí ella nos cuenta que es voluntaria, lo dice con bastante emoción.
que está tratando de ayudar a todas las personas que están ingresando, mujeres, niños, en fin, desde Ucrania, sabemos en el contexto de esta terrible situación, y que están organizando también todo lo que es el traslado hacia las distintas ciudades de Polonia. How many people is working here? It's very hard to say because every day different organizations trying to send here as many volunteers as it's possible. For example, who can provide food, first aids, clothes. A lot of people from Poland also just come in here, bring clothes, so it's very difficult to count. Probably hundreds every day, and we work by different shifts. A lot of buses come in from also nearest cities and city from, for example, from Gdańsk, from Wrocław. A lot of volunteers that has owned their cars. They're just trying to come here and pick up at least one family and to be transported. Claro, ahí ya nos cuenta, ¿no? Que no tiene claridad un número exacto, que probablemente son cientos de personas que se organizan y que, bueno, están siendo parte de esta ayuda. A mí se me van un poco las ideas cuando ella me va contando, ¿Andrea? Porque estoy también pensando en lo que me está diciendo, así que si se me fue algo Andrea, de la conversación, ustedes también me pueden ayudar, pero es básicamente lo que nosotros les estábamos comentando. Priscila, sí, Andrea, parte de lo que decía es que muchas personas llegan acá en sus propios autos particulares para también trasladarlos. Me imagino que algunos familiares y otros. Claramente, eso es bien relevante. Habla de situaciones de mucha generosidad. Pero una vez que estas personas son trasladadas a distintas ciudades, como ella lo relata, ¿qué pasa con esas personas en esas ciudades? ¿Se quedan en albergues? ¿Los distribuyen en casa? Porque, claro, llegan a otra ciudad y se quedan ahí. Uno puede imaginar en la calle. Yo me imagino que ellos saben específicamente dónde van a llegar, porque hay otros que no saben dónde llegar y serán recibidos en algún lugar en esas ciudades donde son trasladados en buses. Sí. Se los explico de inmediato. Quiero agradecerle a Kate, thank you very much. You're very welcome. Sí. Ahora sí, Priscila, respondo la pregunta, porque es lógico, ¿no? ¿Qué pasa con aquellos que llegan hasta los distintos puntos fronterizos y no tienen familiares o amigos que los estén esperando? Es algo que hemos visto mucho. Gente que llega y queda ahí, en la frontera, sin nada, no sabe a dónde ir, no tiene quizás dinero, no tiene información. Bueno, ahí en cada punto fronterizo hay una organización, hay buses que colaboran, hay bomberos que están también en ese lugar prestando toda la asistencia, policía, en algunos casos, en este paso fronterizo de Médica en particular, veíamos militares también, una presencia militar muchísimo mayor que en el otro paso fronterizo. Y lo que ocurre es lo siguiente: quienes no tienen dónde dormir, al menos la primera noche, van directamente a los centros de primera acogida. Hay lugares que se han establecido para que ellos puedan pasar una primera noche y luego se empieza a gestionar ya una ayuda que sea a mediano o más largo plazo. Eso se puede coordinar también con las distintas embajadas en caso de gente que es de otras nacionalidades. De hecho, lo hemos visto con ciudadanos chilenos, latinoamericanos, que también estaban en una situación de riesgo, y ahí entonces empiezan a ver si es que esas personas vuelven a sus respectivos países o si se van a quedar acá en Polonia o en los países que los han recibido a la hora de salir desde Ucrania. Eso es lo que está sucediendo y como te decía antes, la ayuda de estos voluntarios, como con quien conversábamos, a veces va más allá de solamente el traslado, y ellos se preocupan de entregarles una residencia, un alojamiento temporal de manera totalmente gratuita. Sí, y ella se veía muy emocionada también en su relato, al ver niños que llegan en estas condiciones, personas que salieron con lo opuesto, que dejaron atrás toda una vida y además con una incertidumbre enorme de no saber hasta cuándo van a estar en esta condición. Y claro, lo hablábamos, aquellos que llegan con sus vehículos para transportar quizás a familiares o algún amigo, o quizás personas que llegan ahí a la frontera y los quieren invitar a sus casas, pero eso, el acto tan generoso de llevarse a algún desconocido a sus casas, habla de una situación que definitivamente nosotros, como lo que estamos viviendo actualmente, imagínate tanta guerra, odiosidad, habla de lo más sensible que puede tener un ser humano y que se ha despertado precisamente en esta crisis humanitaria.
Exacto, no solo Kate se quebraba cuando conversábamos recién con ella, que estaba ahí emocionada, sino que ayer, por ejemplo, conversábamos con una mujer que estaba junto, aparte de su familia, organizando un food truck, un camión de comida. Y yo le preguntaba por qué estaba ahí y se le llenaban los ojos de lágrimas y no podía dejar de emocionarse porque me decía que ella no podía quedarse de brazos cruzados viendo que habían personas que estaban viviendo estas circunstancias tan dolorosas, que iban a llegar a vivir o al menos a estar algunos días en este país y no hacer nada por ellos, especialmente con los niños, con mujeres que a veces llegan solas, o la mayoría de las veces llegan solas, porque los hombres han quedado al otro lado de la frontera combatiendo, que vienen muy dañados, insisto, desde el punto de vista emocional. Entonces ellos dicen, nosotros no nos podemos quedar de brazos cruzados, tenemos que hacer algo. Y así surgen iniciativas que son algunas un poco más espontáneas, otras más organizadas, pero que han sido parte muy importante de lo que ha estado ocurriendo durante estos días. Aquí yo les decía, ¿no? Llega un bus, se los describía antes, sí, de la frontera, que queda aquí cerquita, y estas personas empiezan entonces a recibir cierta ayuda básica. Van a buscar ropa, van a buscar algo de comida, toman un plato de sopa y empieza también a organizarse el albergue o al menos la estadía para esta noche, para que sea un poco menos dura de lo que les ha tocado en estos últimos días. Sí, cuando hablamos de dejar lo material o la vida atrás, también aquí hay muchas familias divididas. Y tú lo dices, Andrea, y tampoco hay que perderse en eso. Son mujeres que llegan solas y no saben si van a volver a ver, por ejemplo, a sus maridos, a sus amigos, a sus hermanos, porque quedaron allí en la resistencia. Exacto. Exactamente. Piensa, Priscila, que ayer en la noche conversaba con una mujer que llegaba con 11 miembros de su familia, todas mujeres, muchas niñas, y que había dejado a su esposo y probablemente a otros hombres familiares directos al otro lado de la frontera combatiendo. Y ella llegaba con un niñito recién operado. Me decía y me habló dentro de su desesperación cuando vio que estábamos con una cámara de televisión. Te estoy hablando de algo que ocurrió a las 2:30 de la mañana. O sea, estábamos en medio de la noche con temperaturas de 5 grados bajo cero y ella llegó con su hijo recién operado y me hablaba en ucraniano, no hablaba inglés, tratando de conseguir algo de ayuda. Son esas las historias de las que estamos hablando, historias que son sumamente duras y que insisto, muestran solamente una parte de los efectos devastadores que está teniendo este conflicto, que lleva 5 días, pero que podría seguir extendiéndose y que podría tener un número muchísimo mayor de víctimas del que hemos visto hasta ahora. Bueno,